estos tiempos difíciles que estamos llevando adelante. Esta mañana le compartí a los hermanos que el Señor me comenzó a ministrar de una manera muy rara en estos días, porque puso delante mío un texto que generalmente lo usamos o lo hemos usado cada vez que ministramos la cena del Señor. Pero el Señor me estaba haciendo ver algo distinto y diferente, y quiso Dios que yo compartiera con los hermanos hoy. Como sabemos que tenemos un público distinto en la mañana, el de la tarde, yo creí que esta palabra podía bendecir y sanar muchas vidas y dar respuesta a muchos problemas. Si usted quiere acompañarme en la lectura de la Escritura, en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, que es el pasaje que habitualmente nosotros leemos para la cena del Señor, pero hoy vamos a tratar de direccionarlo conforme a lo que el Señor me ha hablado. El versículo 30 del capítulo 11 fue el texto que el Señor me inquietó con la palabra. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto viene en respuesta a un contexto que habla todo el pasaje, y cuando yo leo este versículo y da la razón por la cual hay muchos enfermos, hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen, esto es una realidad que no podía soslayar. Lo que me estaba diciendo la palabra a mí era que en medio de vosotros, dice el Señor, porque le está hablando a la iglesia, en medio de vosotros hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y muchos duermen. Y yo me preguntaba por qué, si es la iglesia del Señor, si somos la familia de Dios, ¿por qué hay muchos enfermos? ¿Por qué hay muchos debilitados y muchos duermen? El pasaje comienza en el versículo 27, cuando el Señor le inspira al apóstol Pablo en esta revelación y dice: de manera que cualquiera que comieres este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, está hablando cuando comemos y tomamos la cena del Señor, cuando tomamos el pan y la copa indignamente. ¿Qué significa indignamente? Es cuando lo tomamos sin ser dignos. Aquí hay un error que luego lo voy a compartir. Cuando lo tomamos indignamente, dice la palabra claramente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, cuando yo participo del pan y de la copa en una manera indigna, me hago culpable de la muerte de Cristo, del cuerpo y de la sangre del Señor. Hasta aquí está bien, ¿me entiende? La palabra que de alguna manera me resalta es la palabra indignamente. Y cuando uno lee la palabra indignamente, lo primero que comienza uno es a mirarse a sí mismo. ¿De qué manera estoy indigno yo? Y que estoy tomando de la cena del Señor de una manera indigna. Entonces uno se mira frente al espejo de la palabra y dice: yo no cometí ningún pecado, no maté a nadie, no robé, no adulteré, no forniqué, no me emborraché, no. Segunda perspectiva, dice: bueno, si yo no tengo en mi conciencia nada que me afecta, ¿cómo estará mi relación con Dios? Y tal vez no oro mucho, no ayuno mucho, o no leo la palabra mucho. Y entonces uno se da cuenta que no hay nada
que le reproche a su conciencia, pero siempre esa palabra indignamente, no estar digno, pesa. Yo descubro la luz de las Escrituras que nada tiene que ver conmigo personalmente o con mis cuestiones internas o personales, y nada tiene que ver el contexto de esta palabra con mi relación con el Señor. Porque mi relación con el Señor puede ser buena, en mí puede haber cosas de las cuales no tenga ningún acto de conciencia negativa en mi vida, pero sin embargo puedo tomar la cena del Señor indignamente. Y usted querrá preguntarme y decirme, pastor, ¿y cómo se come eso? Ya le preparo el sándwich. Dice la palabra de Dios, verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, otra vez la palabra, o sea que no está digno, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces aquí la palabra aclara un poco más, nos da más luz la palabra. ¿De qué manera estás tomando y comiendo indignamente cuando no disciernes el cuerpo del Señor? Aquí no te está hablando la palabra que tú te mires cómo estás vos, ni te mires cómo está tu relación con el Padre o con Dios, sino cómo está tu relación con el cuerpo de Cristo. Porque el que no discierne el cuerpo del Señor está comiendo y bebiendo juicio para sí. ¿Me sigue? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y luego que se pruebe, coma entonces del pan y de la copa. Pero este texto viene ampliado en el verso 31, cuando dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Déjeme que esto lo amplíe de una manera más clara. Cuando yo participo de la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, la primera cosa que me dice la palabra, Dios me hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuántos de nosotros habremos participado del cuerpo y de la sangre del Señor tantas veces sin haber discernido en el contexto del cuerpo? Ahora, no solo que nos hace culpable, cuando no discernimos, estamos comiendo juicio y bebiendo juicio, hemos dicho. Y por no examinarnos y por no probarnos, tuvimos que ser juzgados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí el Señor separa. O sos juzgado por el Señor, o sos condenado con el mundo. Esta palabra es para los hijos de Dios, es para el pueblo de Dios. No tiene nada que ver el mundo con esto. El mundo ya está condenado, el mundo ha sido condenado, capítulo 3 de San Juan, porque rechazaron a Cristo, que es la luz que vino al mundo, y prefirieron andar en tinieblas antes que en la luz. Pero los hijos de Dios, que tienen acceso a participar del cuerpo y de la sangre del Señor, y participan indignamente por no discernir el cuerpo del Señor, se hacen culpables de la muerte de Cristo, por no examinar, por no probarse a sí mismo, caen en un juicio. Un juicio que viene de parte de Dios, porque es un juicio para su pueblo.
¿Y por qué lo hace Dios de este modo? Para no caer en una condenación como el mundo ha caído. Es como si fuera una disciplina de padre. Es como si fuera una azote de padre a hijo cuando ha roto o ha quebrado de alguna manera algunos principios y algunos valores espirituales. No nos damos cuenta cuando nosotros participamos de ese hecho trascendente y maravilloso que es y lo que significa la cena del Señor. E inmediatamente al participar, estamos participando nosotros con los mismos pecados, con la misma rebeldía, con la misma desobediencia. Nos hacen culpables del cuerpo y de la muerte del Señor, solo por el hecho de no discernir, no examinarnos y no probarnos dentro de este contexto. Dicho esto, cuando caemos en ese error, abrimos las puertas a una cuestión espiritual, que perdemos la fortaleza para seguir creciendo y aumentando un nivel de gloria. Y en vez de ir para arriba, vamos para abajo. Somos debilitados, caemos en somnolencia espiritual, totalmente dormido, y algunos caen enfermos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es un cuerpo sano, ¿por qué tiene que estar enfermo? El cuerpo de Cristo no puede estar dormido ni puede estar debilitado. Pero ¿por qué ha caído en esa situación? Justamente por eso, porque nosotros no hemos discernido nuestra posición y nuestra situación en el cuerpo. Si usted hace un análisis rápidamente, y no solamente se mira a usted, mira a su alrededor, va a encontrar que hay muchos hermanos que están debilitados, que no tienen fuerza, que frente al pecado, frente a las tentaciones, caen siempre. Hay hermanos que están dormidos, muchos duermen. Y es lo que dice Efesios cuando le habla a la iglesia: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y cuando yo estaba anotando algunos apuntes y hablaba cómo es una gente que está dormida espiritualmente, y el Señor me decía, está anestesiado. Cuando mi esposa la anestesiaron para la primera operación y la segunda, me dijo, yo no sentí nada. Pero cuando el médico me dijo todo lo que le hizo, totalmente ajena a la realidad. Hay un sonífero espiritual que el enemigo te da cuando caes en un estado de debilidad, que te hace entrar en una dimensión de adormecimiento, de anestesia, que pierdes todo el sentido espiritual de la realidad de la presencia de Dios en tu vida. Y una persona debilitada, una persona adormecida, es igual a la persona que está muerta en el mundo, en delito y en pecado. Y dice por la misma razón que hay muchos que están enfermos entre vosotros. Es algo que me choca profundamente a los principios de la palabra del Señor. Hemos escuchado esta tarde, hermosos testimonios. Principios porque el Señor ha dado grandísimas y gloriosas promesas y ha dado los remedios para cada una de nuestras enfermedades emocionales, físicas, espirituales. Sin embargo, vemos que mucha de nuestra gente, de nuestro pueblo, queda cautiva y prisionero de ese estado. ¿Podemos evitarlo eso? Claro que sí. Versículo 28 y versículo 31 lo dice muy claramente. Versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Versículo 31 dice, si nos examinamos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados. Entonces, ¿qué nos evita el hecho de caer en un juicio? Que nos examinemos, que nos probemos y que cada vez que participemos de la cena del Señor, no solo hagamos un análisis, un examen, sino que hagamos una evaluación de discernimiento en mi relación con el cuerpo de Cristo. La cena del Señor, cada vez que la hacemos nosotros y traen la mesa y vemos el pan y la copa, de alguna manera es un acto judicial que trae a memoria a nosotros hechos consumados de lo cual nosotros podemos tener acceso y tomar de esos beneficios o rechazarlo. Si yo por algún acto de ignorancia o desconocimiento digo, no, yo no quiero participar de la copa ni del pan, no quiero participar del cuerpo y de la sangre del Señor, yo estoy rechazando la gracia de Dios. Y el que rechaza la gracia de Dios sigue viviendo en sus delitos y en sus pecados bajo condenación. Pero también la palabra al mismo tiempo me dice que yo no puedo participar indignamente porque me hace culpable de la muerte del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor. Y a veces no sabemos para qué lado ir. La palabra del verso 18 nos dice claramente, pruébate primero, examina, pero rápidamente come del pan y de la copa. ¿Por qué? Es el juicio de la gracia de Dios que Dios te está brindando. Porque cuando te está mostrando el significado del cuerpo de Cristo, te está recordando que Él es el Cordero de Dios que vino al mundo para pagar el pecado de todos nosotros. Y cuando tú ves el cuerpo de Cristo, el Señor te está haciendo recordar que ese cuerpo era el tuyo. Porque tú tenías que morir por tus pecados, tu rebeldía y tu desobediencia. Pero Él ocupó tu lugar. Y cuando tú miras esa muerte inocente, lo que estás viendo es la manifestación de la gracia de Dios. Cristo por amor muriendo por nosotros, para cubrir el pecado y pagar el precio de nuestras rebeliones. Yo no puedo rechazar la gracia de Dios, pero no puedo tomar y comer con libertad, no tomando tiempo para examinarme, para probarme o para discernir lo que estoy haciendo. Pecado es rechazar rotundamente, porque es rechazar la gracia de Dios, pero pecado también es tomar a la ligera, sin discernir el cuerpo del Señor. Lo que nosotros tenemos que mirar con total claridad, que lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Una de las palabras que usa la Escritura, cada vez que nosotros nos analizamos y vamos a discernir el cuerpo del Señor, la Biblia nos recuerda, como vamos a leer un poquito más adelante ahora, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo del Señor. Y al pertenecer nosotros al cuerpo del Señor, es ese hecho que tenemos que nosotros analizar. Porque al ser nosotros parte del cuerpo de Cristo como miembro, ya no solo tengo que pensar en mi vida, qué me beneficia o qué no me beneficia, tengo que saber que mi posición en el cuerpo es una función que puede afectar para bien o para mal lo que haga o lo que no haga. Cuando nosotros nos examinamos y nos probamos delante del Señor, dice la Escritura, no vamos a ser juzgados, porque el examen y el juicio lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué no vamos a ser juzgados? Porque estamos delante de un juicio. Yo estoy diciéndole al Señor, yo merecía la muerte, pero Cristo murió por mí. Yo tomo por la fe esa muerte voluntaria de Cristo
y el derramamiento de su sangre que pagó el precio de mis pecados, y si Él lo pagó por mí, yo estoy libre, mi deuda está saldada. No hay ninguna condenación, ninguna culpabilidad para los que están en Cristo Jesús. Si en cuanto a mi relación con el Señor queda afectado, ese juicio no tiene validez en mi propia vida por causa que yo estoy en Cristo. Pero aquí la palabra me habla de que lo que yo tengo que discernir es el cuerpo del Señor antes de tomar. No solamente mirarme yo, examinarme, discernir el cuerpo. Ahora, mi pregunta que yo me hacía era, ¿cómo puedo discernir el cuerpo del Señor si yo no lo conozco? ¿Qué voy a discernir del cuerpo del Señor que yo no sé qué es el cuerpo del Señor? Hay muchas cosas que se asemejan al cuerpo del Señor, pero el cuerpo del Señor es una sola cosa. Y de eso queremos hablar en los próximos minutos. Déjeme mencionar algo que dije esta mañana. Lo que no es el cuerpo de Cristo, para que no haya confusión. Lo que no es el cuerpo de Cristo. Muchos representamos a un grupo de una comunidad religiosa, de una asociación de cristianos que nos une un ideal, una doctrina o un dogma. Y esta asociación religiosa, donde llevamos adelante fines comunes, nosotros lo llamamos iglesia, pero en un sentido legal. Pero no es la iglesia del Señor ni el cuerpo de Cristo, porque no son todos los que son miembros de una congregación, miembros del cuerpo de Cristo o de la iglesia del Señor. Por más que sea una comunidad de fe religiosa y que hacen actos buenos y que tiene una línea de doctrina o de dogma particular y definido. ¿Usted sabía que hay una iglesia dentro de la iglesia? Hay gente que por más que se haya notado aquí y es miembro de la comunidad de Santuario de Fe, no pertenece al cuerpo de Cristo. Porque para ser miembro de Santuario de Fe se necesitan 2 o 3 cosas. Pero para ser miembro del cuerpo de Cristo, la vara se levanta más alto. Hay asociaciones que nos definen a nosotros, religiosa, donde llevamos un fin común. Nosotros, las comunidades religiosas, somos inscritas como una asociación civil, porque en Argentina es uno de los pocos países que no reconocen la iglesia evangélica como religiosa. Nosotros somos igual que un equipo de fútbol, una asociación civil. Pero con fines comunes, sociales y religiosas. Esta asociación civil la rige una cúpula gobernante que la eligen por asamblea un grupo de gente, estableciendo así un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque la ley lo pide, pero no lo pide la palabra de Dios. Entonces hoy tenemos cantidades de iglesias con un gran gobierno democrático, con asambleas, conforme a lo que la ley pide para hacer una asociación civil, pero que está alejada de lo que son los principios del cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros nos sentimos orgullosos que estamos haciendo las cosas correctas y legalmente para el sistema, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Santuario de Fe tiene estatutos que lo cumplimos a rajatabla para la ley del sistema, pero el gran estatuto que nos rige es la palabra de Dios. Ahora, estamos definiendo lo que no es el cuerpo de Cristo.
No es tampoco un grupo de gente, entre comillas, espirituales, que como tales se sienten con derecho a hacer lo que sienten, no respondiendo nada ni a nadie, encontrando en la congregación un marco especial y propicio para hacer lo que quieren. Tampoco esto es el cuerpo de Cristo. Te dirá, pero ¿está mal todo esto? No está mal, en cierto aspecto. Pero vamos a darnos cuenta que esto no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene su identidad y su formato, y podemos verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios la que define qué es el cuerpo de Cristo. Fíjese que veníamos hablando de este pasaje y entramos al capítulo siguiente, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12, explica el apóstol Pablo por revelación cómo es el cuerpo de Cristo. Dice el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y termina diciendo estas palabras: así también Cristo. Entonces, ¿cómo podemos definir el cuerpo de Cristo de este modo? Así como el cuerpo humano es uno solo, pero está compuesto de muchos miembros, la multitud de miembros que componen el cuerpo humano hace que esos muchos miembros sean un solo cuerpo. Así, del mismo modo, es Cristo. Cuando la palabra en el mismo capítulo al final define quiénes somos nosotros, la Biblia nos llama, creo que el versículo 26 o 27, dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así nos define el Señor a nosotros. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo, yo también, y cada uno miembro en particular, porque como la palabra dice, somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo, porque así es Cristo. Ahora, definiendo esto, vamos también a la palabra que cuando enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, él declara una revelación interesante. Dice que de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, uno es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién? Cristo. Entonces vamos armando el cuerpo. Del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, miembros cada uno en particular, una sola es la cabeza, que es Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo no solo tiene su identidad y su formato, que lo vemos a la luz de las Escrituras. El apóstol Pablo habla claramente que este cuerpo tiene una cabeza, y la cabeza es Cristo. Ahora, vamos entrando en el temita. Cuando la palabra me dice que aquellos que participan del pan y de la copa sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué me está diciendo la palabra? Que lo que tengo que discernir es el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? Ese cuerpo que está conformado por la cabeza, que es Cristo, y todo el cuerpo que somos nosotros, los miembros, cada uno en particular, los unos a los otros. Entonces, la primera cosa que el apóstol Pablo define claramente en este principio, que este cuerpo tiene una cabeza. Aleluya. Y la cabeza no es Carlini, la cabeza es Cristo.
que el verdadero cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, el verdadero cuerpo del Señor tiene una cabeza, y esta cabeza es Cristo. Ahora, ¿qué hace la cabeza en el cuerpo? La cabeza tiene en el cuerpo toda la computadora, toda la dirección, la central de operaciones está aquí dentro. Algunos solo tienen pelo acá, algo tienen adentro. Pero Dios ha conformado el ser humano donde tiene una central de operaciones dentro de la cabeza que dirige a todo el cuerpo. ¿Y sabe qué me dice a mí cuando yo hablo y entiendo en la palabra que tengo que discernir el cuerpo del Señor? La primera cosa que tengo que discernir, que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y si Él es la cabeza del cuerpo, Él es el que maneja los criterios, los pensamientos. Él es el que dirige. Todo sale de la cabeza. Los comandos, los mandatos, la dirección, todo sale de Cristo. Él es el que dirige, Él es el que gobierna y todo lo hace la cabeza que es Cristo. Si yo camino, voy para acá, muevo mis brazos y hablo, todo lo hago en función, no porque tienen la capacidad los miembros de hacer lo que hacen, es porque aquí hay una central de operaciones que está diciendo a cada miembro lo que tiene que hacer. Ahora, ¿sabes una cosa? Cuando yo discierno que Él es la cabeza, ¿cómo dirige el cuerpo la cabeza? Porque muchos miembros del cuerpo dicen, a mí me habló Dios, a mí Dios me reveló, a mí Dios me mostró. Y resulta que en un mismo cuerpo tenemos 10 voces distintas, 10 visiones distintas, cuántas direcciones distintas. Y la pobre iglesia anda para aquí, para allá, sube uno, dice una cosa, sube otro, dice otra cosa. Y la iglesia anda para atrás, para adelante como un perrito enjaulado que no sabe para dónde correr. Juan 1:1 dice claramente, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios, hablando de Cristo. Cristo y su palabra es una sola cosa. Este es el centro de mandato, de operaciones. Esta es la computadora que dirige el cuerpo de Cristo, su palabra. Por esa razón, cuando yo discierno el cuerpo de Cristo por mandato de la Escritura, yo tengo que entender que como miembro del cuerpo de Cristo, no importa si sea un brazo derecho o sea la uña del dedo meñique del pie, de mi pie, sea el miembro que fuera, tengo que estar sujeto al mandato de aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Que yo no tengo ni el derecho, ni tengo la capacidad de funcionar como cabeza o como tal, porque cabeza es una sola del cuerpo y esto es Cristo. Déjeme decirle otra cosa más interesante, que esto va a definir algunas cosas dentro del contexto de la vida de la iglesia y algunas otras organizaciones, me perdonen por este concepto que voy a soltar. No puede haber autoridad en una congregación, en una iglesia, en una denominación, no puede haber autoridad superior a la de Cristo, que es la cabeza y es la palabra de Dios. Hay organizaciones que la voz autorizada es la del obispo, como la Iglesia Católica, la del Papa. En otras iglesias el apóstol es el que manda, o un pastor, o el presidente de una denominación. Y son la cabeza visible de una estructura que rige
y gobierna una comunidad de creyentes, sus estatutos que le rigen han tomado y su norma tanta fuerza y sus tradiciones que han llegado a superar la palabra de Dios. Y terminan haciendo y diciendo cosas contrarias a lo que la Biblia dice, siendo más importante esas tradiciones, esos estatutos y esas palabras que la palabra autorizada de Cristo, que es la cabeza. Cuando yo digo que voy a discernir el cuerpo del Señor, no estoy diciendo que voy a discernir cómo estoy en relación con los estatutos de mi denominación o de mi asociación. Yo voy a discernir cómo estoy en el cuerpo de Cristo, que la vara y el parámetro es la palabra de Dios. Por eso dije recién de alguna manera exagerada para entender, yo puedo estar bien con Dios, puedo estar bien conmigo mismo porque no tengo nada de conciencia que me afecte, pero estoy mal con el cuerpo. Y si estoy mal con el cuerpo porque no he discernido mi relación con el cuerpo, yo no estoy en condiciones de participar de la cena del Señor. Vamos un poquito más adentro. Capítulo 12, versículo 21. Y aquí vamos a la relación del cuerpo. Dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aquí le habla el Espíritu Santo al cuerpo, a los miembros del cuerpo. Y le dice, ¿quién sos vos, oreja, que le decís a la boca, no te necesito, ni tengo necesidad de ti? No le puede decir la mano a la pie, no te necesito, ni tengo necesidad de ti. Primero, es una ofensa a Dios, que Dios ha creado el cuerpo como Él quiso y puso los miembros, cada uno en su lugar, para cumplir una función. Hoy le decía a los hermanos, necesitaríamos una conferencia de algunos minutos de algún profesor de medicina. Sé que hay algunos médicos acá esta noche, perdonen por alguna torpeza que voy a decir. Pero el cuerpo humano tiene tantos huesitos, tantos nervios, tantas células. Está creado el ser humano a la perfección, que nada le sobra al cuerpo. Yo no puedo ser tan ignorante y necio de decir, este miembro me sobra, sáquemelo. No te necesito. No puede decir un miembro al otro, no te necesito, no tengo necesidad de ti. Primero vamos a hablar en sentido físico, natural. ¿Cómo un miembro le va a decir al otro miembro, no te necesito? Primero, porque el miembro no tiene cerebro, no tiene discernimiento. ¿Cómo va a hablar un miembro? ¿Cómo una pierna le va a decir, no, a vos no te necesito, porque yo soy pierna derecha, la izquierda no me sirve para nada, no te necesito? Primero, si no tenés cerebro, pierna, ¿cómo va a entender las cosas? Tú estás llamado a obedecer en el lugar donde estás, no a discernir y a opinar. Y si tuvieras algo de lógica, ¿cómo andaría una persona con una pierna sola? Así que más vale no viertas opiniones, cállate la boca y camina desde la posición que Dios te puso. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, yo no sé si soy oreja, mano, dedo o soy un callo plantal, no sé. Pero no tengo derecho a decirle a ningún miembro del cuerpo de Cristo, yo no te necesito y no tengo necesidad de ti. Porque lo declara muy bien la revelación del apóstol Pablo aquí en capítulo 12. Si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos oreja, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todo el mundo sería mano y pierna como miembros del cuerpo, ¿cómo iría? ¿Cómo hablaría? Dios dice que ha hecho el cuerpo
de tal modo para que no haya diferencia, de una manera equilibrada, para que cada uno en el lugar donde Dios lo puso cumpla una función específica y que sirva a todo el contexto del cuerpo. Cuando yo discierno el cuerpo del Señor, debo discernir el cuerpo desde la posición de miembro. Por eso la exhortación del apóstol Pablo dice: la primera cosa que tienes que entender, que este cuerpo tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. No se te ocurra vos hacerte la cabeza. No quieras hacer prevalecer tus ideas, tus opiniones, tus mandatos, tus direcciones, porque no sos cabeza. Sos una oreja, o sos una nariz, o sos un dedo. Deja que la cabeza sea Cristo. Por causa de ser un miembro y no cabeza, no tienes autoridad de decirle al hermano: tú no eres importante acá, yo no te necesito. Porque la misma palabra me habla a mí que los miembros del cuerpo que parecen, verso 22, más débiles, son los más necesarios. ¿Cómo califico yo a los miembros del cuerpo en la iglesia? Este es bueno, mira cómo habla. Este es bueno, mira cómo canta. Este es bueno, mira las cosas que hace. Pero este, pobrecito, no sirve para nada. Casi lo tenemos por compasión. El cuerpo, el miembro del cuerpo más insignificante, a veces en el cuerpo de Cristo es el más necesario. Una vez conté aquí la historia, creo. Fui a predicar una iglesia en una villa de emergencia. Tenía que tener pasaporte para entrar ahí adentro. Yo no sabía si iba a encontrar el auto cuando salía. Estuvimos en el culto y prediqué. Y una hermana muy humilde se acerca, me toma las manos y me da un beso. Me dice: pastor, qué gana tenía de saludarlo y de bendecirlo y agradecerle. ¿Por qué, hermano? Mire, yo no voy a su congregación, no la conozco. Yo vengo a esta iglesia y soy de este barrio, no salgo de aquí. Pero usted me bendice todos los días por la radio, donde escucho la palabra y voy creciendo y edificándome en el Señor con su palabra. Y en gratitud a Dios, yo todos los días, a las 3 de la mañana, me levanto para orar por usted, por su familia, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo use, para que Dios realmente cumpla su propósito en usted. Se me caían las medias, hermano. A las 3 de la mañana duermo como un león. Y mi hermanita, sin ventilador, sin calefactor, sin aire acondicionado, se levanta para orar por mí. ¿Sabe qué me dijo el Señor cuando la hermana me dijo eso? El Señor me dijo: para que te des cuenta que vos no sos lo que sos por lo que tú eres, sino por el otro resto del miembro del cuerpo que yo he colocado, que son parte útiles para que tú te desarrolles. Hermanos, el cuerpo de Cristo es un organismo viviente. No es algo frío como es un club social, aunque tenga criterios religiosos. Es un organismo viviente que sufre, que se goza, que disfruta, que conquista, que se duele.
pero que todo este organismo tiene una unidad perfecta, indisoluble, que es por causa de la obra del Espíritu Santo de Dios. Leamos capítulo 12, verso 13. Mire qué dice el verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? ¿En qué? En un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pastor, yo fui bautizado. ¿Sí? ¿Quién te bautizó? José Luis. ¿Dónde me bautizaste? Aquí en Santuario de Fe, en La Pileta. Ah, bueno, te acredita que seas miembro del Santuario de Fe, pero eso no te acredita a ser miembro del cuerpo de Cristo, porque tenés que pasar por otro bautismo. Porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Para ser miembro de una denominación o de una iglesia local hay que cumplir 6 normas. Pero para ser miembro del cuerpo de Cristo tenemos que ser bautizados en un mismo Espíritu. Escúcheme, no se está haciendo referencia al bautismo del Espíritu del hablar en lengua. Está hablando de que esto es una obra espiritual, donde viene la revelación, el conocimiento de quién es Cristo. Cuando tú reconoces quién es Cristo, te humillas delante de Él, pides perdón de tus pecados, la sangre de Cristo te limpia y Él te sumerge por el Espíritu Santo en lo que es la vida de Dios y te mete en el cuerpo de Cristo y te hace un miembro de su cuerpo, donde nadie podrá operarte y sacarte de allí. Esto es una obra del Espíritu. No es la obra de la carne o de la letra a la cual estamos acostumbrados nosotros. Hay gente que vienen aquí no por voluntad de Dios ni por voluntad del Espíritu, vienen por voluntad propia. Y están un tiempo felices y contentos y de repente le agarra la chiripiótica y sale disparando. Y andan visitando las 7 iglesias del Apocalipsis y no se conforman porque están buscando la iglesia perfecta y no la encuentran. Porque el día que entran a la iglesia, esa iglesia deja de ser perfecta. Gente que está muy enamorada de sistema, de concepto, de palabra de moda, pero que no ha pasado por una obra espiritual donde su ser interior ha sido transformado y cambiado totalmente, y ahora el Señor lo mete y lo enchufa en una entidad espiritual llamado el cuerpo de Cristo. Y esa persona, no importa dónde se congregue, no importa qué país vaya, no importa dónde se mueve, esa persona ya tiene una identidad espiritual, sabe cuál es su casa, sabe quién es su padre espiritual, sabe que donde vaya son sus hermanos, son miembros del cuerpo de Cristo, pero tiene una identidad muy clara. Muchos que no pasaron por esta experiencia espiritual son como aquella vieja canción que cantábamos nosotros cuando éramos chicos: no sé de dónde vengo ni tampoco a dónde voy. Están en el mundo dando vueltas los manotones, porque creen que todo tiene que ver con un sistema puramente eclesiástico, normativo. Y esto es una obra del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te ha sumergido, te ha metido y te ha dado una identidad en el cuerpo de Cristo, tu vida está segura. Entonces ahora, en el cuerpo de Cristo, tú comienzas a discernir tu función y tu vida en relación del cuerpo. Y esta es mi pregunta: ¿cómo estamos en relación con el cuerpo? ¿Cómo estamos en relación con el cuerpo? Hay un texto que a mí me partió la cabeza en Corintios 12, versículo 26. Dice: de manera que si un miembro padece, esto es vida de cuerpo.
todos los miembros se duelen con él. ¿Por qué los miembros se tienen que doler con él si él es el que sufre? Papá, porque somos un cuerpo. Hay un accidente común que yo participo todas las noches. Me levanto dormido para ir al baño. Y no hay cosa más horrible que pegar una patada a la pata de la cama. Y con los dedos, el dedo chiquito. Hay hermanos, les da ganas de gritar y hablar en todos los idiomas y agarrar a patada toda la cama y toda la mesa de luz y todo. Ahora, usted diría, pero ¿para qué te hace problema vos si fue el pobre dedito que se lastimó? Sí, el que se lastimó es él. Pero todo el cuerpo tiene la sensación del dolor y sufre con él. ¿Por qué? Porque entre el dedito chiquito y hasta la cabeza hay una sola corriente de unidad, que somos un solo cuerpo. Él se lastima y yo todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro del cuerpo padece dolor, enfermedad, sufrimiento, carencia, pruebas y dolores, y a mí no se me mueve un pelo, yo puedo ser miembro de santuario de fe, pero no soy miembro del cuerpo de Cristo. Porque si yo fuera miembro del cuerpo de Cristo, a mí me dolería lo que al hermano le está pasando. Porque eso es lo que dice la palabra. Pero dice algo más la Escritura. Verso 26. Y si un miembro recibe honra, un miembro solo que reciba honra, todos los miembros con él al unísono se gozan. ¿Sabe que un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿vos te gozás con el éxito ajeno? Y tuve que analizarme bien. Y le hablo de años pasados, cuando pasábamos momentos muy duros, muy difíciles. Y yo me la agarraba con Dios y con las nubes y con el aire y con el que se me cruzaba en el camino. Así, ¿cómo puede ser? Que este tipo es bendecido, que este es prosperado, que este hace cosas. Y yo estoy corriendo de día y de noche. No pudiendo tapar los agujeros que se me abrían. En otras palabras, el Señor me dijo, evidentemente, no te podés gozar con la bendición y la honra del otro. Y si no te podés gozar con la honra y el éxito de tu hermano, no estás en el cuerpo, estás fuera del cuerpo. ¿Sabe, hermano, que descubrí que él tenía razón? Porque si somos un cuerpo, así como me duele al cuerpo, le duele todo. Cuando un miembro se lastima, ¿cómo me puedo gozar yo cuando un miembro del cuerpo cae en desgracia, cae en pecado o cae en problemas? ¿Cómo me puedo yo gozar de eso? Yo tengo que sentir el dolor de él, el sufrimiento. Pero del mismo modo los sentimientos del cuerpo los tengo que sentir, aunque a mí todavía no se me despertó la bendición que tanto estoy buscando, porque no puedo tener lo que anhelo y lo que deseo, y escucho los testimonios que hace 2 meses que viene y Dios le dio trabajo, le dio casa, le dio carro 0 kilómetros, Dios lo bendice, y adentro mío me corre como una envidia santa. Yo hace 10 años que estoy acá y no puedo contar ese testimonio y este lo cuenta. No te amargues, gózate, porque Él está en el cuerpo como vos, y cuando Él recibe honra, la estás recibiendo vos también, porque somos un cuerpo. Una vez yo estaba hablando de este tema y lo comparé de una manera medio ordinaria, porque había visto que a Messi le estaban dando el Balón de Oro. Y andaba Messi con el trajecito eso raro que se pone él, y el Balón de Oro, y estaba orgulloso de todo lo que le estaban dando. Y hablaba de sus virtudes, sus habilidades,
y él sonreía, le sacaban fotos. Y yo no escuché en ningún momento que de abajo el pie izquierdo le decía: hey, te recibí toda la gloria, toda la alabanza, y de mí no decís nada. Si yo soy el que hago los goles. Decía algo de mí. No, todo era él. Messi es todo. Su cabeza, sus brazos, su cuerpo y el pie, generador de éxito. Cuando la iglesia de Cristo es un cuerpo, las victorias son de toda la iglesia. Es tuya. Como decía Fernando cuando recién estaba hablando y daba testimonio, hermano Daborba. Yo no fui a Sudáfrica, pero fui con mis ofrendas. Un pastor solo con una bicicleta, decía Daborba esta mañana, que abrió con una bicicleta 32 iglesias. Y hay algunos que con 2 autos no pueden abrir una sola. Pero bueno, él las abrió. La abrí yo también. La abrió usted. Con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas. Yo me gozo. Como al mismo tiempo sufro los padecimientos de otros lugares. Yo termino, hermano, con este concepto. No quiero ser largo, porque tenemos que hacer algo que usted no sabe lo que vamos a hacer ahora en los próximos 10 minutos. Quiero terminar con este concepto. Que todo lo que usted hace como miembro del cuerpo de Cristo, cuidado, puede afectar para bien o puede afectar para mal. Uso un ejemplo. Si usted se lastima el dedo con una sierra oxidada, le agarra infección, ¿verdad? Esa infección no le infecta solamente el dedo, le infecta todo el cuerpo, el organismo a través de la sangre. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, por eso tenemos que examinarnos, por eso tenemos que discernir nuestra posición frente al cuerpo de Cristo, porque lo que hacemos, sea bueno o malo, puede afectar a todo el cuerpo de Cristo. Y por no hacerlo, y haber abierto puertas, hay muchos debilitados, muchos enfermos y muchos duermen. Pero en esta noche vamos a hacer un acto profético, donde vamos a echar fuera la debilidad, vamos a echar fuera el insomnio, vamos a echar fuera ese adormecimiento que hemos caído y vamos a echar fuera toda enfermedad que ha entrado como parte de esta situación nuestra errónea y equívoca.